por qué razón es la medicina social francesa la que está, digamos, a la raíz de la salud pública peruana. ¿Algún voluntario o voluntaria? Ok, todavía no. Muy bien, entonces, eh, Aarón Chávez, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Tienes, ¿tienes habilitado el micrófono? Creo que sí, ¿verdad? Sí, doctor. Aarón, Aarón, ¿estás ahí? Aarón Chávez, Sí, doctor. Ahora sí. ¿qué tal? Estaba A ver, con el micrófono. intentemos una explicación del origen de la salud pública peruana. Ujú. ¿Tuviste Bas- oportunidades de escuchar la clase? Basado en la pregunta que usted acaba de hacernos con la relación que tenía con la medicina social francesa, a Sí. eso es lo que... Mm, podría relacionarse con el tema de, bueno, con lo poco que pude investigar, es que se planteó en 1848, ¿no? Y el contexto que tenía en esos tiempos era la revolución, y por lo tanto había en esos tiempos de la historia, ¿no? La pobreza y las aspiraciones que tenían en ese país, ¿no? En ese momento. Entonces, una relación con la peruana es quizás eh, esa coincidencia que pueden estar, que pueden haber tenido. Tienes tienes razón en la medida de que efectivamente eh, había una relación con la Revolución Francesa, ¿ok? Ya, entonces, un segundo, aquí estoy doble yo. Bueno, a ver, efectivamente tiene que ver con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa había generado una serie de cambios en Francia y los ilustrados, los pensadores que habían dado lugar a la Revolución Francesa, efectivamente habían empezado con nuevas ideas. Y una de ellas era cambiar el enfoque de la medicina tradicional clínica, ¿no? Era un enfoque individual hacia un enfoque poblacional. Pero ese enfoque poblacional en realidad era un enfoque que seguía siendo médico, era la medicina para toda la población. Como ustedes comprenderán, esto significaba un cambio radical y en Francia los médicos clínicos y los médicos sociales no eran precisamente buenos amigos, eran más bien dos grupos radicalmente opuestos. ¿Ok? Muchos de los personajes que participaron en la independencia del Perú pasaron por Francia, el mismo San Martín y el mismo Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue el que recoge la medicina social francesa y con ese enfoque de la medicina social francesa justamente implementa una serie, un cuerpo de conocimientos a nivel del Perú, ¿no? Que luego se van a convertir en la salud pública peruana. Entonces, esto tiene que ver mucho con esta relación que Aarón nos ha dicho muy bien, ¿no? Parte de Francia desde ese momento, ¿no? Pero es bueno saber también
que había una raíz por el virreinato del Perú. Acuérdense que los últimos virreyes, ¿no? Eran virreyes representantes de Carlos V, y Carlos V era de la Casa de los Borbones, en otra palabra, familia francesa. Así que toda la corriente francesa iba a entrar por cualquier lado al Perú, sea por los españoles, sea por los precursores de la independencia. ¿Okay? Así que estábamos de todas maneras sitiados ahí. Además, Francia en ese momento era el lugar donde la medicina estaba más desarrollada y la medicina social, sobre todo, era el top, ¿no? Entonces, todo ese cuerpo de conocimientos llega al Perú a través de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue es quien empieza, digamos, con esta idea de la medicina social, ¿no? Pero hay una característica muy particular en nuestro país. Hipólito Unanue, cuando genera la corriente de medicina social, que luego se va a convertir formalmente en la salud pública peruana, no lo hace contrapuesto a la medicina clínica, sino todo lo contrario. Hay una simbiosis entre la medicina clínica y la medicina social peruana, porque los dos representantes de cada corriente tenían una vinculación, una relación de amigo e incluso de maestro a discípulo. Hipólito Unanue, que era el maestro, y Cayetano Heredia, que era el discípulo. Hipólito Unanue representa la medicina social en el Perú, y la medicina clínica del Perú es la que representa a Cayetano Heredia. Entonces, ambos eran muy buenos amigos. No había una diferencia entre el pensamiento médico-social y el pensamiento clínico, sino más bien una coexistencia. Y eso es muy importante, porque si bien es cierto, en un escenario como de Francia, esto era visto de una manera divergente, opositora, ¿no? En el Perú, la salud pública y la medicina clínica se construyen juntas. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, porque esto es parte del ADN de la salud pública peruana. Y la salud pública peruana todavía tiene, digamos, estas características. Todos los que nosotros que hacemos salud pública hemos sido formados como médicos clínicos. Sin embargo, que la práctica de la salud pública no está ajena a nuestra práctica clínica. Muchos de los que dedicamos a salud pública han hecho alguna especialidad clínica, y aún habiendo hecho la especialidad clínica, también hacen salud pública. Así que esto es parte de nuestra formación como médicos clínicos inclusive. ¿Ok? Sí. Como dice, a ver, acá teníamos una participación. Perdonen, vamos a ver para ampliar un poquito. Como dice Cristian, efectivamente, el contexto de la medicina social es el contexto de la revolución industrial en Europa. ¿Ok? Y esto también tiene mucho que ver con la forma como la medicina social digamos, se extiende y evoluciona. Inicialmente esta medicina social está centrada en lograr, digamos, introducir un elemento de justicia social dentro de las sociedades europeas. ¿Por qué razón? Porque justamente los obreros, aquellos que trabajaban en las minas de carbón, aquellos que trabajaban en las, digamos, fábricas, ¿no? que vivían en Europa en ese momento, eran personas que estaban prácticamente desprotegidas. Estaban desprotegidas hasta el año de 1883, en que al canciller alemán Otto von Bismarck se le ocurrió crear un sistema de protección para los trabajadores, un sistema llamado seguridad social. Ese sistema que hoy representa para nosotros la seguridad social, es decir, el seguro social de salud, es salud, ¿no? Entonces, esto, todo esto tiene una razón, tiene una corriente detrás. Es una idea de lograr un equilibrio social, ¿bien? Pero hay que decir que ni la intención del capitalismo europeo
que también le interesaba proteger la salud del trabajador, pero de manera individual, ni la medicina social, que veía cuidar la salud de toda la población, ninguno de ellos logró de alguna manera eh, limitar aquellos elementos que generaban o estaban relacionados con la enfermedad. Uno de ellos, por ejemplo, la pobreza. Otro de ellos tenía que ver, por ejemplo, con los accidentes laborales. Entonces, nosotros nos podemos a ver estas dos caras de la moneda de la medicina clínica y la medicina social, contextualizada en un contexto de revolución industrial, con empresas, con industrias, con minas, ¿no? Y de pronto nos encontramos con una realidad que es hasta cierto punto chocante, porque se esperaría que ese gran impulso de crecimiento económico que se generó en Europa a final del siglo XIX, pues hubiera generado mejores condiciones de vida. Y en realidad no ocurrió. Ocurrió más bien un enriquecimiento de muchos países y de muchas familias dentro de estos países, pero no de la misma manera para toda la población. Entonces, los esfuerzos, como el de Bismarck, por ejemplo, que es un esfuerzo justamente de llevar justicia social, ¿no? Hacía de que justamente esta salud pública fuera cada vez más democrática, más solidaria y pudiera equilibrar un poco la balanza. Si ustedes tienen a bien revisar un poco la historia de la seguridad social y las decisiones de Bismarck, se van a dar cuenta que había una serie de elementos que Bismarck puso en este modelo de seguridad social para que los empleadores realmente respondieran ante los problemas de salud que tenía digamos, el grupo de trabajadores y también la protección a sus familias. Por ejemplo, si en caso alguno de ellos tenía algún accidente, pues su familia tenía que recibir algo como compensación por ese accidente, ¿no? De tal manera que no quedaran en la miseria. Y si en caso el obrero muriera, también recibir una asignación por sepelio, ¿no? Entonces, todos esos elementos están detrás del pensamiento de la medicina social. En nuestro país, esto generó también esta corriente de medicina social, ¿no? Representada por Hipólito Unanue, con una serie de decisiones que debían apoyar justamente el desarrollo del país con más higiene, con más, digamos, conciencia del cuidado colectivo, ¿no? Ese fue un poco el enfoque que le da Hipólito Unanue a esta nueva corriente. Pero no es sino hasta inicios del siglo XX que la medicina social peruana toma el nombre de salud pública. Específicamente estamos hablando del año 1935. El año de 1935 llega la corriente de salud pública desde los Estados Unidos, traída por los médicos que habían viajado a hacer estudios allá, específicamente de la escuela de la Universidad de Harvard. Uno de ellos, digamos, icónico de todos, el doctor Alberto Hurtado. Y esto hace que en la Facultad de Medicina de San Fernando se cree un departamento de medicina preventiva y salud pública que hasta ahora existe. Si ustedes tienen a bien, como quien hace un poquito de historia cuando se pueda salir, pasen simple y llanamente por ahí y van a ver que todavía está escrito ahí, ¿no? Medicina preventiva y salud pública. Es, digamos, el monumento viviente de 1935. Y esto le da el nombre de salud pública a lo que nosotros llamamos hoy día salud pública, porque esto ya había sido definido. Y como ustedes han tenido bien responder en la pregunta 2 del Forms, efectivamente esa definición le correspondió al profesor Winslow. Winslow, él, digamos, dio una definición de salud pública que fue la definición aceptada por la OMS en el año de 1952. ¿Okay?
Y sobre esa definición de salud pública han habido luego ya algunas precisiones y todavía podríamos hacerlas. Incluso ahora, después del COVID, podríamos revisar la definición de salud pública y quizás agregarle algunas cosas más, pero la definición de Winslow es bastante completa. Entonces, esta definición de Winslow está orientada justamente a darnos información sobre qué es lo que hace la salud pública. Y eso es lo que está en la presentación que yo les he compartido en el aula virtual. La definición de Winslow, que es esta que vamos a ver acá, nos está acá. Ya, ok, perfecto. Entonces, la definición de Winslow, funcione, acá está. Es esta que ustedes ven acá, que está sombreada en amarillo, ¿no? La ciencia y arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud. Y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de higiene personal, organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Muy bien, entonces, esta definición sigue siendo actual. Y en esta definición vamos a encontrar seguramente algunos elementos que nos hacen recordar a lo que estamos viviendo con la COVID-19. Adriana Barbosa, ¿estás por ahí? Adriana. Sí, doctor. Buenas Hola, tardes. Adriana. ¿Te animarías a, leyendo esta definición, a decirnos algún elemento que te haga recordar lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19? No le entiendo la pregunta, doctor. O A sea, ver, ¿en qué se parece según esta definición? un elemento de esta definición que se cumpla en este contexto de la pandemia de COVID-19. Bueno, que mediante la salud pública, o sea, desde que comenzó todo este contexto de la pandemia, hemos podido frenar de alguna forma la cantidad de contagios con las medidas que dictó el gobierno, ¿no? De quedarnos en casa y todas esas medidas que dijeron que si se cumplieron o no, bueno, de alguna forma ayudaron a evitar más muertes de las que pudo haber o no sé, más o menos. Es correcto. Esas medidas, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y todas estas cosas, son justamente todos estos esfuerzos por prolongar la vida, por prevenir enfermedades, ¿no? Todos los esfuerzos organizados de la comunidad por sanear el medio ambiente, que lo hemos visto inclusive ahora con el tema de limpiar las calles, ¿no? Mantener, digamos, los ambientes más aireados. Efectivamente, si nosotros vemos esto, comprendemos que sí, efectivamente, la definición es actual, porque es lo que hemos hecho. Todos estos esfuerzos para tratar de controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de higiene personal. ¿Sí? Así que la definición de Winslow sigue siendo vigente. Sí, creo que había una manito levantada ahí. Sí, doctor, justo quería, no sé si me escucha. Sí, te escucho, claro. Ya, justo quería resaltar esa palabra que usted le acaba de mencionar, educar al individuo. Es que en estos momentos de pandemia, antes, Ajá. si se compara mucho la educación que ahora, o
sobre todo con la higiene, el cuidado de la higiene que ha resaltado bastante en la ciudadanía. El lavarse las manos, el cuidar dónde reposa, dónde toca, y también si esto se lleva directamente al rostro. También el mantener la distancia. Toda nuestra vida ha cambiado totalmente. Y más que todo ha reforzado tal vez la higiene, el ser precavido, y principalmente la palabra educar al individuo es lo que nos ha hecho a la fuerza, tal vez. Con esta pandemia ha hecho que nosotros aprendamos tal vez un poco a la mala, ¿no? Es muy triste toda esta situación que estamos pasando, pero principalmente esa palabra quería resaltar. Es interesante lo que mencionas, Eden, pero quiero decirles que esto no es algo que nos haya pasado solo a nosotros. Y por eso les puse esta diapositiva acá, que está antes justo, con este señor. El doctor Jean-Claude Sournia fue expresidente de la Sociedad Francesa de Historia de la Medicina. Y él ya, digamos, en los años 60, 70, ya se quejaba y decía, mucho hablamos de medicina, pero ¿por qué comenzamos tan tarde a hablar de salud pública? Y quizás tengamos esa sensación, ¿no? De que hemos estado hablando mucho de temas relacionados con la medicina clínica, incluso con procesos como el aseguramiento y todas estas cosas, y de pronto nos olvidamos de cosas que eran muy, muy elementales y que eran esenciales, y que la COVID-19 nos hizo recordar que teníamos que hacer. Nosotros nos dábamos, digamos, entre comillas, de cabezazos antes de la COVID con respecto al lavado de manos, porque esto generaba problemas, como seguramente vamos a ver más adelante en otras partes de la asignatura, problemas de salud, sobre todo en niños, ¿no? Por cuadros diarreicos y también por cuadros respiratorios. Y eso ustedes lo saben perfectamente. Sin embargo, la COVID ha hecho lo que nosotros durante mucho tiempo no hemos podido lograr. Entonces, esta situación al final sí nos ha llevado a verificar esta definición de Winslow, y efectivamente lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo en este momento es la salud pública viva y pura. Bien, entonces esta salud pública, como ustedes ven en la presentación, se basa en unas herramientas claves, ¿no? Una de ellas es la información para la acción en salud pública. La información es sumamente importante y sobre todo comprendemos en esta época de pandemia el valor de la información correcta y adecuada. Todos nosotros hemos seguramente escuchado esta corriente que llamamos de fake news, ¿no es cierto? Información no veraz sobre lo que pasa en torno a la pandemia de COVID-19. Incluso, hoy en día, parte de esta corriente de fake news se ve en los puntos de vacunación por las personas que no desean vacunarse con la vacuna de Sinopharm. ¿Y por qué razón? Porque han escuchado de que no es eficaz, que no protege, ¿no? Cuando por otro lado la OMS dice todo lo contrario. Y quizás sea interesante leer y escuchar algunas versiones para poder tener claridad sobre el tema de la vacuna. Creo que todos tenemos claro al respecto de la vacuna anti-COVID-19 que ninguna de estas vacunas es un tratamiento, que ninguna de estas vacunas evita que nos infectemos y que cualquiera de estas vacunas, que son vacunas autorizadas por la OMS para su uso como vacunas de emergencia, es para evitar complicaciones y las formas severas de la infección por SARS-CoV-2. En otras palabras, estamos vacunando a la gente para que no tengamos que tener las UCIs colapsadas. Perfecto. Entonces, entendemos eso. No estamos vacunándonos para no infectarnos. ¿Okay? Podemos estar vacunados
e infectarnos de el SARS-CoV-2 y tener COVID-19. Podríamos. Pero con la vacuna esperamos que esto pues sea simple y llanamente una gripe leve, ¿no? En el peor de los casos, si no somos asintomáticos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender con respecto a la eficacia de las vacunas. Pero esta información es muy importante que llegue claro a toda la población. Porque si nosotros no brindamos información correcta, entonces ni la acción en salud pública, tanto en la parte de decisión como en la parte de ejecución, se va a poder llevar como deberíamos. Es también importante reconocer el rol de la epidemiología, de la bioestadística y de la investigación en salud pública. Y hoy más que nunca, fíjense que una de las cosas que quedaron claras para todo el mundo a partir de esta pandemia es que no hay un sistema de salud y un modelo de sistema de salud que podríamos decir que fuera el mejor en todo el mundo para poder responder a la COVID-19. Hubo quienes respondieron mejor en América Latina, Costa Rica, Uruguay. Pero ningún país en el mundo puede decir, yo tengo sí un sistema de salud que me permite manejar el problema de la COVID, ¿no? Eficientemente, sin mayores complicaciones, evitando muertes. No hay. Entonces, esto lo han entendido organismos internacionales, la OMS para empezar, lo ha entendido Bill Gates, lo ha entendido Johns Hopkins, lo ha entendido el Instituto de Investigación y Desarrollo de Canadá, lo ha entendido British Medical Journal of Medicine, lo ha entendido la Biblioteca Central de Medicina, lo ha entendido una serie de organizaciones a nivel mundial que justamente el año pasado desarrollaron el 6º Simposio Global de Investigación de Sistemas de Salud, al cual tuve la oportunidad de asistir. Y lo que tenemos claro hoy en día es que necesitamos investigar más que nunca en salud pública para encontrar nuevas respuestas, porque las que teníamos antes de la COVID hoy no se cumplen. Hay una serie de modelos matemáticos que se ensayaron para predecir el comportamiento de COVID y no hemos logrado hacerlo. De hecho, las herramientas más fidedignas para ver cómo van los contagios, como el dashboard de Johns Hopkins, que ustedes seguramente lo conocen, o el mismo dashboard de la OMS, se basan en información de día a día. No hay un modelo matemático ni una ecuación detrás que te diga cuántos casos van a haber al día siguiente. Entonces, tenemos un problema dentro del conocimiento médico, dentro del conocimiento en salud, dentro del conocimiento en salud pública, a todo nivel. Por lo tanto, hoy más que nunca, la investigación en salud pública se convierte en una herramienta fundamental para poder enfrentar los nuevos retos que tenemos a partir de ahora con esta pandemia de COVID-19. Bien, entonces, dicho esto, la OPS, que también tenía, digamos, hace ya algunos años, algunos proyectos detenidos, pues aceleró y el año pasado sacó las nuevas funciones esenciales de la salud pública, justo a partir de este contexto de la COVID. Esto que está en la presentación que ustedes tienen son las funciones esenciales de la salud pública de 1990. Y han pasado exactamente unos 30 años para que la OPS las actualice. Las actualice no eliminándolas, sino ordenando su distribución. Sobre todo, resaltando aquello que es importante dentro de 4 componentes. El componente de evaluación, el de desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso de la población. Y todo esto tiene una lógica. Fíjense, nosotros desarrollamos políticas y asignamos recursos
para que cuando la población acceda, tenga lo que necesita. Vamos a evaluar esto con la finalidad de corregir cualquier cosa que haya y retroalimentar nuestras políticas para ver qué nuevos recursos tenemos que asignar con la finalidad que el acceso de la población les permita obtener aquello que necesitan. Se dan cuenta que esta estructura es mucho más potente en cuanto a la lógica que esta de acá. Esta de acá era realmente un disco sinóptico donde teníamos del 1 al 11 funciones esenciales de la salud pública que se especificaban cada una de ellas en el documento. Pero ahora, en la presentación de funciones esenciales de la salud pública 2020, lo que tenemos es un diagrama, un esquema que sistematiza estas funciones, las precisa y las coloca en estos 4 ejes, y estos 4 ejes son 4 ejes que están interrelacionados y que forman en realidad todo un ciclo de desarrollo de la salud pública. Interesante, ¿no? Interesante verdaderamente. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, nosotros podríamos pensar en estas nuevas funciones de la salud pública y quizás conocerlas un poco mejor con la finalidad de ver qué podemos estudiar, qué podemos hacer en salud pública para que estas funciones de la salud pública, estas nuevas funciones, realmente puedan constituir un nuevo paradigma de la salud pública, en el cual hay 4 pilares fundamentales. 1, los valores éticos. 2, las condiciones sociales, económicas, culturales que nosotros llamamos y que determinan la salud, que llamamos determinantes de la salud. El acceso universal de la población a los servicios de salud y la función de rectoría de las autoridades de salud. Estos 4 pilares tenemos que lograr tenerlos, implementarlos, desarrollarlos, porque solamente con estos 4 pilares ya implementados y desarrollándose, vamos a poder realizar una salud pública que verdaderamente nos permita proteger a la población. Muy bien, creo que entendemos a partir de nuestra propia historia y lo que ha pasado recientemente con temas como el de las vacunas y todo esto, que necesitamos hoy más que nunca fortalecer nuestros valores éticos, ¿sí? La transparencia, tenemos que fortalecer también nuestra búsqueda de la verdad, ¿no? La honestidad y una serie de elementos que como médicos nos hacen justamente ser referentes para la población. ¿Okay? Necesitamos superar una serie de páginas negras que están empezando a salir y que no hablan bien, por ejemplo, de nuestro sistema de salud. No solamente el tema de investigaciones, digamos, con ciertos problemas para su ejecución, como por ejemplo el tema de las vacunas, sino el tema, por ejemplo, de las redes de corrupción, tanto para lo que es compra, ventas de equipos médicos, o también para el tema de la asignación de camas en el hospital. Estas cosas no deberían ocurrir y debemos evitar que esto siga ocurriendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer justamente fortaleciendo nuestros valores éticos. No podemos seguir pensando en la monocausalidad de las enfermedades. No podemos solamente creer que una enfermedad es producida por un agente infeccioso, porque la COVID lo que nos está demostrando es que no es solo la COVID. Es la COVID y por ahí hablan a alguien del hongo negro y no sé qué otra cosa más, pero yo digo, es la COVID, lo primero que vimos, la COVID y la informalidad, la COVID y la pobreza, la COVID en un escenario de crisis económica. Podemos ver una serie de elementos que están enlazados al contexto de COVID y que agravan el problema. Entonces, necesitamos enfocar bien los determinantes de la salud. El acceso universal. Tenemos que garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud. ¿Pero a qué servicios de salud? Servicios de salud que están colapsados.
No. Tenemos que ver entonces la forma de cómo ampliar nuestra base de intervención. Quizás debamos apostar ahora con mucho más energía y mucho más estructuración a estos recursos virtuales. Y quizás sea el momento, el verdadero momento de la telesalud y la telemedicina. Tenemos entonces que pensar en otras alternativas y tenemos que pensar también en la función de rectoría. Esto es muy importante porque todos estos procesos dentro de la salud pública que tienen que responder a las necesidades de la gente, tienen que ser conducidos por alguien. Y si alguien, ese alguien, no tiene las riendas del sistema, entonces esto va a terminar mal, ¿sí? Entonces, es importante entender hoy más que nunca este rol de rectoría. Que se llama Ministerio de Salud de nuestro país, pues entonces eso es lo que hay que fortalecer, ¿no? Esto va más allá del hecho de si el sistema es único o no es único, si tenemos 2, 3, 4 prestadores, no, va más allá. Va por una capacidad de crear todo un consenso dentro del grupo de trabajadores en salud, pero también con un acompañamiento de la confianza de la población. Y eso se tiene que construir. Menuda tarea que toca a nuestras autoridades, sobre todo a estas, digamos, después, por lo menos durante lo que dure la pandemia y cuando termine, sobre todo. Muy bien, a lo largo entonces de este tiempo, la salud pública ha logrado algunas cosas importantes. Hemos logrado en varias partes del mundo disminuir la pobreza, o sea, ha habido una contribución de la salud pública a la disminución de la pobreza, al reconocimiento de la salud como derecho básico, ¿no? A los esfuerzos por la salud universal, la importancia de los sistemas de información, el enfoque de determinantes que decíamos, la colaboración y la acción multisectorial, las políticas, planes y programas para el desarrollo equitativo, la inclusión como un enfoque estratégico para reducir las inequidades en salud. Pero al mismo tiempo que hemos logrado estas cosas, hay cosas que no hemos logrado. Como les dije desde un inicio, y esto es histórico, porque viene de la medicina social, no hemos logrado reducir las dificultades económicas. No hemos generado los cambios suficientes a nivel de los gobiernos y de la administración pública. Nuestra capacidad para detectar, documentar y abordar inequidades en salud todavía es limitada. La interculturalidad y la protección social son temas que están crudos. La atención todavía no es lo suficientemente adecuada para el contexto de lo que es prevención y atención primaria. Tenemos limitaciones de recursos humanos, tenemos interferencia de entidades de la industria, sobre todo con respecto al tema de medicamentos, por ejemplo. Tenemos enfermedades o emergencias que son recurrentes, ¿no? O otras enfermedades. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, sobre la pandemia que estamos llevando, ocurriera un terremoto? O sea, eso sería llover sobre mojado. Y además, una inmigración no controlada. Entonces, fíjense todos los retos que tenemos por delante desde la salud pública. Y esto no lo va a hacer, digamos, con todo el respeto que me merecen los periodistas, o tampoco los deportistas, ¿no? En realidad podrían contribuir, pero ¿quiénes tenemos que liderar este proceso? Somos los profesionales de la salud. Y tenemos que recordar aquí el valor importantísimo del médico, más allá de llamarlo líder de un equipo de salud o no, recordar el origen de nuestra salud pública. Medicina social, salud pública, tiene que ver con nuestro ADN. En nuestro ADN coexiste la medicina clínica y la medicina social. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollarla e impulsarla. Esta salud pública, perdón, ha sido fundamental para el desarrollo de los países. Ustedes van a poder verlo ahí en la presentación. Básicamente son cifras muy interesantes. Lo interesante para nosotros es que de todo el conjunto de países que han sido medidos por el Índice de Desarrollo Humano, nuestro país está en el puesto número 78, me parece, 78, ¿no? Uno podría imaginarse que podríamos haber estado quizás más lejos, ¿ya?
Lo que significa es que quizás no hemos estado yendo tan mal en algunos sectores, pero sí en salud no hemos logrado traducir los beneficios de lo que en algún momento llamamos el despegue económico e incluso el ingreso del Perú a la calificación de un país de ingresos medios altos que empezó o inició este proceso para la incorporación del Perú a la OCDE. Muy bien, entonces, es importante revisar todo esto, pero lo más importante es darnos cuenta que tenemos una cantidad de retos, pero mirando un objetivo. Todos los países miramos a los objetivos de desarrollo sostenibles al 2030. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible y hay uno específicamente relacionado con salud, que es el objetivo 3, que tiene una serie de metas que ustedes pueden revisar acá. Por ejemplo, de aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 60 por cada 100.000 nacidos vivos. En nuestro país, en el año 2014, gracias al Plan Estratégico de Reducción de Muerte Materna y Perinatal, llegamos a una reducción hasta, me parece, 84 por 100.000 nacidos vivos. Pero luego hemos tenido repuntes. ¿Qué pasó? No hemos logrado sostener las medidas de salud pública que habíamos emprendido. Aparecieron nuevos determinantes que no habíamos mapeado. Por eso es importante investigar. Por eso es importante estar vigilando todos estos indicadores. Porque lo que se espera para el Perú, por ejemplo, no es poca cosa. Miren ustedes esa expectativa que tiene el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Por ejemplo, veamos uno, ¿no? Veamos hasta el 2030, tenemos 7 millones de personas que mueren cada año a causa de la exposición a finas partículas, ¿no? Que están en el aire contaminado, no se mueran. Claro, porque en este momento hay personas que justamente se están muriendo por eso. Porque no estamos pensando en el ambiente, no estamos pensando en el agua, no estamos pensando en una serie de cosas. Entonces necesitamos recordar que algo podemos hacer. Y esto de acá se los puse con la intención de que recuerden quiénes somos, de identidad, ¿no? Más allá de la imagen de San Martincito de Porres acá, ¿no? Estamos hablando de un personaje que representa en el Perú, digamos, el ícono de la justicia social, ¿no? Así es reconocido. Y nosotros llevamos el nombre de este personaje histórico peruano, ¿no? Universidad de San Martín de Porres. Pero más allá de recordar el nombre, porque podríamos decir, bueno, sí, pues, no, Universidad de San Martín de Porres, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿No? Bueno, les voy a mostrar algo que podemos hacer. Les voy a mostrar a mi baby, ¿no? Se llama, bueno, este es el nombre que le pusieron en Estados Unidos, Inter-University Observatory of Public Health, que se llama Observatorio Interuniversitario de Salud Pública. Esto existe, es un proyecto del Centro de Investigación en Salud Pública de nuestra facultad, que estamos desarrollando con la Fundación Universitaria Juan N. Corpus de Colombia. Está dirigido ¿a quién? A estudiantes universitarios de pre y posgrado, o sea, a ustedes, y la idea es analizar indicadores o construir nuevos indicadores a partir de la experiencia docente, de la búsqueda bibliográfica, del análisis, o también de la investigación. Ya hemos logrado un primer avance, fíjense ustedes, hemos hecho con cuatro estudiantes de cuarto y quinto año, sobre todo de quinto año, seguramente los conocen ustedes, al doctor Ricardo Reina, que trabaja en posgrado, la primera publicación, que estamos ya metiendo a British Medical Journal, que es concentraciones multitudinarias en COVID en Lima, Perú, del año 2020, ¿no? Pero que también ha generado la reacción de otras universidades que quieren ahora hacer esto de manera comparada. Corpas también quiere hacerlo en Bogotá. Nosotros queremos ampliarlo en Lima hasta este año. La Universidad de Illinois, en Iowa, quiere ampliarlo en Minneapolis. Y la Universidad de Veracruz, en Veracruz. Entonces vamos a tener un comparado. A trabajar con estos estudiantes, con este colega. Pero si a alguien le interesa, pues bienvenido. Tenemos reuniones todos los jueves a las 11 de la mañana con el Observatorio Interuniversitario de Salud Pública. Vamos justamente a trabajar indicadores, y les comento que indicadores seguramente van a ver en este curso,
Indicadores es uno de los elementos favoritos de Astrefam en las preguntas del ENAM. Indicadores van a ver en el CEDUMS hasta el cansancio, e indicadores van a encontrar en el examen de residentado. Así que si por si acaso les interesa, las puertas están abiertas, basta que me envíen un correo electrónico y lo podemos incorporar a quien ustedes deseen, con un poquito de tiempo, por supuesto, sin descuidar sus otras obligaciones, al trabajo que estamos desarrollando con el Observatorio Interuniversitario de Salud Pública y con estas universidades. Muy bien. Entonces, teníamos un plan bicentenario que nos pedía para llegar al 2021 con una serie de cosas avanzadas. Lamentablemente creo que nos cayó la COVID-19, ¿no? Y algunas cosas quizás se quedaron ahí, ¿no? Pero no es imposible retomarlas. Hay un plan bicentenario que tiene también el gobierno actual, está básicamente orientado al tema de la COVID-19, que no estaba dentro del imaginario del documento anterior de ese plan, ¿no? Pero que también nos debe ayudar a pensar en otras cosas más allá simple y llanamente de la COVID. Porque una vez que esto pase, volveremos a ver la mortalidad materna, tenemos que verla desde ya, volveremos a ver la mortalidad infantil, tenemos que verla desde ya, volveremos a ver las enfermedades crónicas, y tenemos que verlas desde ya, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que tenemos que ver. Hay prioridades que no podemos olvidar que tenemos en nuestro país, y estas prioridades son todavía válidas, existen: el dengue, la malaria, el cáncer, la tuberculosis, el VIH, ¿no? Tenemos condiciones contra las cuales tenemos que luchar: la anemia, la desnutrición, la mortalidad materna, las enfermedades transmisibles, además de implementar la salud, abordar la salud mental, que ha sido básicamente afectada por esta pandemia de COVID-19, y apoyar las inmunizaciones. Todo esto es que nos toca de aquí en adelante. A ustedes les toca el próximo año el internado, y creo que van a poder completar una serie de cosas que van a encontrar en esta asignatura, en la realidad de los hospitales, en realidad del primer nivel de atención, sobre todo en el CERUMS. Cuando ustedes lleguen ahí, espero que puedan llegar con herramientas para poder participar adecuadamente a favor de nuestra salud pública. Muy bien, yo los tengo que dejar en este momento y voy a dejarlos con el doctor Augusto Díaz, que ya está aquí con nosotros, para que puedan abordar con él el tema de cómo vamos a llevar adelante nuestra asignatura. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden ustedes dirigirse al doctor Augusto Díaz, o a mí cuando ustedes gusten a través del correo electrónico, que estaré encantado de recibir sus comentarios, preguntas, iniciativas, ¿no? Y poder comunicarnos entre todos. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes, nos estamos encontrando la próxima semana. Augusto, te dejo con nuestros estudiantes de sexto año. Muchas gracias. Gracias, José, muy amable. Bien, buenas tardes a todos ustedes, ¿sí? En primer lugar, quiero darles la bienvenida al curso de Salud Pública 2 y Planeamiento Estratégico.